Hola a todas, estamos aquí en la Noche de los Investigadores con el profesor José Ignacio Rivas, que nos va a hablar del concepto de nómadas del conocimiento. Profesor Rivas, ¿sigue siendo la educación rígida? Es decir, ¿sigue circulando el conocimiento solamente desde las escuelas? Sí, desgraciadamente todavía el sistema educativo se mantiene en una educación muy académica, muy centrada en el libro de texto y en la rigidez de los procedimientos y de los currículos. Entonces no estamos todavía desarrollando una posición en educación que nos permita abrir el conocimiento hacia otras formas, otras fuentes y otras formas de conocer, en definitiva. ¿Y qué significa exactamente este concepto de nómadas del conocimiento? Nómadas del conocimiento es un concepto que surge en los últimos años a raíz de lo que significa toda la expansión de las redes sociales, de los medios de comunicación que se abren de una forma exponencial y que obliga a repensar el concepto justamente del conocimiento academicista, pensando que el conocimiento no está solamente anclado en una institución, como puede ser la escuela, la universidad o cualquier ámbito académico de este tipo, sino que el conocimiento fluye por canales muy diferentes, ¿no? Fluye a través de las redes, hay formas de aprendizaje y de enseñanza que no dependen de que exista una institución que lo ampare, sino que se aprende y se enseña en redes horizontales, donde la gente se va comunicando entre ellos cuáles son sus saberes y sus formas de conocer sobre determinado tipo de cosas. Entonces esto es lo que hace que se genere el concepto de nómada del conocimiento, o incluso la forma como se conoce es con nomadic, de conocimiento y nómada. Y lo que plantea justamente es esto: no existe un conocimiento, o no se puede pensar ahora en un conocimiento anclado en un ámbito concreto, sino que circula, se mueve, y por lo tanto hay que entender lo que significa este cambio, los modos de conocer en la sociedad actual. Y esto imagino que supone nuevas formas de educar, nuevas formas de trabajo en los centros, en escuelas, colegios. Esto debería de llevarnos a pensar que efectivamente hay que abrir las formas de trabajar y de conocer en los colegios y en las instituciones, incluida la universidad. No podemos seguir pensando en el conocimiento cerrado de un currículum, de un libro de texto, sino que tenemos que empezar a pensar que los chicos y las chicas llegan al centro educativo universitario con un bagaje impresionante de conocimiento que circula en sus redes, que van ampliando, y que eso que le ofrecemos en la escuela es una mínima parte de aquello que está utilizando y manejando en su vida. Por lo tanto, hay que abrir la escuela a todo esto y empezar a buscar puentes entre lo que es la educación formal, que tradicionalmente ha funcionado, con la educación informal o no formal, que está generando todo este conjunto amplio de posibilidades donde los chicos y las chicas están ahora funcionando. Imagino que en este proceso, en este nuevo concepto de educación, juegan un papel importante las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías ha sido un disparador, que lo que ha generado también son, digamos, nuevos modos de pensar las relaciones y de pensar la producción de conocimiento. Entonces, de una sociedad caracterizada por un conocimiento sobre el objeto, ¿no? Lo material, lo concreto, hemos ido a una sociedad donde el conocimiento ha ido avanzando hacia cuestiones más abiertas, ¿no? Hacia relaciones, hacia lo que se llama habilidades blandas, que tiene que ver con toda la capacidad de los sujetos en sus relaciones, en sus habilidades, en sus formas de interaccionar, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto va generando un sistema social y cultural que obliga a pensar las relaciones de otra forma, ¿no? El conocimiento de otra forma. Y los TIC, los medios de comunicación y las tecnologías, ha sido un disparador de todo esto que se fragua en la sociedad, en los cambios de modelos económicos, sociales y políticos que se están dando en los últimos años, ¿no? Entonces las TIC lo disparó todo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Y podría darme algún ejemplo de algún proceso que se haya, bueno, algún proceso convencional que se haya transformado a través de este concepto? Mira, justamente la investigación que estamos haciendo nosotros intenta hacer un mapeo de experiencias educativas en secundaria que están justamente intentando romper con la inercia
institucional del conocimiento academicista y cerrado, y abrir otras posibilidades. Entonces estamos descubriendo muchísimos docentes y centros educativos que están justamente planteando este tipo de rupturas, ¿no? En concreto, por ejemplo, algunas están enfocadas hacia el ámbito de lo curricular, y estamos encontrando experiencias en centros educativos que están rompiendo con el esquema tradicional de los ámbitos, de las asignaturas, y están empezando a trabajar de formas más globales, en ámbitos de conocimiento, donde los chavales, los chicos y las chicas tienen experiencias más amplias, no solamente de matemáticas o sociales o naturales, sino experiencias de tipo social y natural, donde ahí se va abarcando todo el conocimiento, que al mismo tiempo tiene que ver con rupturas que se van dando en los accesos a la comunicación y a la información, y por lo tanto hay mucho de las nuevas TIC, las tecnologías, que van entrando en este tipo de rupturas. Y que, por ejemplo, pues están creando centros en algunos institutos, ¿no? Centros de producción audiovisual, que sirve tanto para aprender los propios estudiantes como para crear redes de comunicación con otros institutos, en otros espacios, otros lugares donde se produce ya una interacción mucho más amplia. Ya no es solamente el grupo aula, el grupo del instituto, ¿no? Sino que lo que interesa es cómo generar redes que permitan que el conocimiento fluya de una forma más amplia, más global. Entonces estas experiencias se están dando, no son mayoritarias ni mucho menos aún, por desgracia, pero sí estamos encontrando que se van dando apertura de este tipo. Y luego es interesante también los cambios que se van dando y rupturas en el ámbito de lo organizativo. Es decir, centros educativos que empiezan a plantearse una horizontalización de los modos de gestión, de forma que ya la figura del director casi que queda a nivel más que testimonial, y lo que se intenta es una participación comunitaria del alumnado, el profesorado y las familias, donde se va generando otro tipo de vínculos y de formas de relación y de aperturas a la comunidad, etcétera, que también provoca unos cambios, porque ya hace que la sociedad de alguna forma entre a formar parte de la vida escolar, ¿no? Entonces son cambios importantes en lo curricular y en la gestión. Y su grupo de investigación se centra en el estudio de este concepto entonces en secundaria. En este último proyecto de investigación que estamos centrados en secundaria. Anteriormente, en la otra investigación previa que hicimos a esta, que es continuación, trabajábamos el concepto de ecologías del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que justamente entender que el aprendizaje no ocurre solamente en un entorno cerrado, sino que el aprendizaje fluye en ámbitos ecológicos mucho más amplios, ¿no? Y que por lo tanto hay que entender cómo el conocimiento no formal forma parte también del aprendizaje del alumnado, de los sujetos en general, ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando justamente trabajar esa posibilidad de entender que la escuela tiene que incorporar otros modos de manejar el conocimiento y la relación entre los sujetos, y que todo no está en un contenido. El concepto de habilidad blanda que te decía antes está siendo cada vez más potente a la hora de configurar digamos, este sistema, ¿no? de la psicología del aprendizaje o del conocimiento nómada, porque justamente va más allá de esa idea del aprendizaje duro, de una asignatura aprendiendo los conceptos, etcétera, ¿no? No, hay que aprender más dinámicas, procesos, relaciones, etcétera. Eso es lo que va a permitir a los sujetos, a los niños y las niñas, tener más capacidad de comprender el mundo en el que están, manejarse en este mundo y ser capaces de transformarlo, ¿no? Que en última instancia es lo que nos interesa. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Rivas, por introducirnos en este concepto de nómadas del conocimiento. Muchísimas gracias a vosotros.